Buenos días, Calvario. Espero que su semana fue bien, que están listos para alabar y adorar al Señor. ¿Por qué no empezamos? ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte? Me perdí, Él me trajo aquí por su amor por mí, oh su amor por mí. ¿Quién Él liberó? Es libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre al fin, Él me rescató, su gracia me inundó. Aún siendo yo pecador, Él murió por mí. Jesús murió por mí. Quien Él liberó es libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Él me dio un lugar dentro de su hogar. Soy hijo de Dios, si lo soy. Me escogiste, no me dejas. Yo soy quien dices que soy. Tú conmigo, no mi contra. Yo soy quien dices que soy. Tú escogiste, no me dejas. Yo soy quien dices que soy. Tú conmigo, no en contra. Yo soy quien dices que soy. Me escogiste, no me dejas. Yo soy quien dices que soy. Tú conmigo, no en mi contra. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices yo soy. Quien Él liberó es libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Él me dio un lugar dentro de su hogar. Soy hijo de Dios, si lo soy. Él me dio lugar dentro de su hogar. Soy hijo de Dios, si lo soy. Soy hijo de Dios, si lo soy. Confío en esto, que el Dios que siempre es fiel no me fallará, no me fallarás. En la espera, en el Dios que siempre es fiel, sé que Él obrará, yo sé que obrarás. Si lo
sí lo haré, te exaltaré. Sí lo haré, cantaré, aunque esté sufriendo con fervor. Sí lo haré. Confío en esto, que el Dios que siempre es fiel no me fallará, no me fallarás en la espera. En el Dios que siempre es fiel, sé que lo obrará, y sé que obrarás. Sí lo haré, cantaré, aunque esté en el valle. Sí lo haré, exaltaré. Sí lo haré, cantaré, aunque esté sufriendo con fervor. Sí lo haré con fervor. Sí lo haré, escojo alabar y gloria al nombre que sobre todo está, que nada lo detendrá. Escojo alabar y gloria al nombre que sobre todo está, que nada lo detendrá. Escojo alabar y gloria al nombre que sobre todo está, que nada lo detendrá. Escojo alabar y gloria al nombre que sobre todo está, que nada lo detendrá. Sí lo haré, cantaré, aunque esté en el valle. Sí lo haré, exaltaré. Sí lo haré, cantaré, aunque esté en el valle con fervor. Sí lo haré con fervor. Sí lo haré con fervor. Sí lo haré. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí.
aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Oh, sí, Señor, ven a este lugar. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Buenos días, Calvario. Aquí estamos otra vez estudiando las gloriosas promesas del Señor.
Y el objetivo de esta serie es de ayudarnos a edificar nuestras vidas sobre las promesas de Dios y no en los problemas y las penas de la vida. Y la promesa que vamos a estudiar el día de hoy, esta promesa es mi menos preferida. Yo sé que he compartido todo mi preferido, pero esta es mi menos preferida y van a ver por qué. Dice, en el mundo tenéis tribulación. Esa es una promesa. Que en esta vida, en este mundo, vamos a tener tribulación, problemas, dificultades. ¿Cómo nos enfrentamos a esas cosas? Eso es lo que nosotros vamos a ver. Pero antes de ver eso, nosotros tenemos un pequeño dicho, una declaración de fe que repetimos semana tras semana. Pues yo les invito a que llenen sus pulmones de aire y sus corazones con esperanza. Y repiten esta declaración conmigo. Dice, estamos edificando nuestras vidas en las promesas preciosas de Dios. Debido a que su palabra es irrompible, nuestra esperanza es inmovible. No nos paramos en los problemas de la vida, ni en las penas de la vida. Nos paramos en las promesas firmes y seguras de Dios. Oremos. Señor, gracias te damos por este tiempo que podamos juntarnos aquí en línea, por medio de estos inventos que se han hecho, pero gloria a Dios que podemos tener esta comunicación y contacto el uno con el otro en este tiempo tan difícil. Y yo pido, Señor, que tu palabra nos ministre a cada uno el día de hoy. Háblenos, ayúdenos a encontrarnos en esta promesa. Pedimos por el que va a compartir hoy, Señor, sus pecados son muchos, perdónale. Y ayúdenos a ver a Cristo y solamente a Cristo. En su palabra oramos, todos dijeron, amén. ¿Quién de nosotros sabía que el año 2020 iba a desarrollarse de esa manera? Cuando todos estábamos el 31 de diciembre del año pasado, haciendo brindis por el nuevo año, lleno de ilusiones e ideas de lo que nosotros íbamos a hacer y lograr, con nuestros planes, quizás de empezar un nuevo trabajo, de casarnos o lo que sea. ¿Quién se imaginaba que íbamos a pasar todo esto? Que íbamos a estar corriendo a Costco en pánico para comprar papel higiénico. Que íbamos a estar distanciándonos socialmente el uno del otro. Aislándonos en nuestras casas en cuarentena. Lavando nuestras manos y nuestras compras del supermercado. Teniendo que asistir bodas y funerales por medio de Zoom. ¿Quién lo imaginaba? Pero este año empezó con uno de los incendios más grandes que Australia ha visto en su historia. 46 millones de acres se quemaron. Lo titularon el verano negro. Mató 34 personas, destruyó 9,352 edificios y mató 1 billón de animales. Muchas de estas razas de animal están ahora a riesgo de extinción. Y si eso no fue suficientemente mal, en febrero empezó a caer lluvias. Y en ciertas regiones de Australia, en un mes, en el mes de febrero, cayó más lluvia ese mes que todo el año previo juntos. Entonces en enero escuchamos acerca de ese avión de Ucrania que fue derribado por un misil de Irán. Y leímos de 176 pasajeros inocentes que murieron. En enero 24
Un terremoto de 6.7 sacudió a Turquía, matando a 41 y hiriendo a 1,600 personas. 2 días después, el estrella de baloncesto Kobe Bryant y su hija Gianna y 7 otros pasajeros en el helicóptero murieron en un accidente en Calabasas, California. Entonces, en enero 31 de este año, una plaga de langostas de proporciones bíblicas invadió el norte de Kenia. Uno de estos enjambres, dicen, fue reportado de ser de 60 kilómetros de largo, 40 kilómetros de ancho, y ha causado más escasez de comida en esa región. Pero nada de eso se compara a la pandemia mundial que hemos estado enfrentando, que ha cerrado el mundo entero, infectado a 15 millones de personas, tomando 635 vidas hasta el día de hoy y a saber cuántos más en el futuro. Y esto ha devastado la bolsa de ahorros y muchas vidas, personas que se han quedado sin trabajos y no sabemos el daño económico que esto va a tener. Y también lo que está ocupando todas nuestras mentes fue el asesinato de George Floyd, que ha resultado en alborotos masivos, vandalismo, que hasta el día de hoy ha costado billones de dólares a la economía de los Estados Unidos, matando a cientos y hiriendo a miles en el proceso. Y más recientemente, tensiones entre los Estados Unidos y China siguen aumentando. Y nos podemos preguntar, ¿qué está sucediendo? ¿Qué pasa con el año 2020, verdad? Hasta que recordamos las palabras de Jesús que dice, en el mundo tenéis tribulación. Que en este mundo, en esta vida, nosotros vamos a tener tribulaciones, problemas, dificultades, pérdidas y dolores, injusticias, muerte. Es algo inescapable en este mundo, en esta vida. Y mucha gente lucha con eso y dice, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Es que no nos ama? ¿Por qué deja que estas cosas sucedan? ¿Es que Él no nos quiere? Y eso nos ha traído al tema de que vamos a discutir el día de hoy. El porqué de la tribulación, de las dificultades. Y vamos a empezar nosotros mirando la razón por las tormentas. ¿Por qué pasamos por tormentas? Si sean emocionales, económicas, personales, matrimoniales. ¿Por qué hay estas dificultades? Y lo voy a llevar a ver una historia que aparece en Mateo capítulo 14, empezando en el verso 22. Pues si tienen sus Biblias, busquen ahí. Lo que ha acontecido es que Jesús acaba de alimentar a la multitud de 5,000 personas. Él estaba predicando y ministrando, la gente tenía hambre. Y él encontró un muchacho que tenía un pequeño lonche de 5 panes y 2 pescaditos. Y se lo dio al Señor y el Señor empezó a multiplicarlos. Dijo a los discípulos, vayan y hagan que todos se sienten en grupos y vamos a alimentarlos. Y los discípulos, ¿cómo vamos a alimentarlos? No hay un McDonald's por aquí, ¿verdad? Y el Señor bendijo el pan y los pescados y empezó a romperlos y a multiplicarlos. Y dieron de comer a los 5,000, eran 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Pues quizás 10,000 personas presentes. Y entonces ellos empacaron todo lo que sobró.
Un increíble milagro acaba de acontecer. Pero ahora Jesús quiere tomar un poco de tiempo a privados en oración. Y Él envía a sus discípulos que ellos vayan, que cruzan el mar de Galilea, que se suben a su lancha y que crucen el mar para que Él pueda estar solo. Y leemos, enseguida hizo que los discípulos subieron a la barca y fueran delante de Él a la otra orilla, mientras Él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar. Y al anochecer estaba ahí solo. Pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andando sobre el mar, se turbaron. No sabía si era él fantasma o qué. Y decían, es una fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Hay varias cosas en esta historia que encuentro fascinante. Pero una de las luchas, una de las dificultades que muchos tienen con esta historia es lo que dice al principio en verso 22, donde dice que enseguida hizo Jesús que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de Él a la otra orilla. Que Jesús envió a sus discípulos que fueran. Jesús, a estos hombres que Él amaba, quien habían dejado todo para servirle y seguirle, Él los envió a la tormenta. Jesús, que era omnisciente, sabía todo. Aún así los envió que pasaran por una tormenta. ¿Te molesta eso? Pensando en Jesús, Jesús tan amoroso, tan bueno, enviando los suyos que enfrenten una tormenta solos. Muchos no pueden entender eso. Porque cuando ellos pasan por dificultades, lo que dicen es, ¿cómo que un Dios bueno puede dejar que cosas malas me ocurran? Si Dios me ama, si Dios me quiere, ¿cómo puede permitir que yo pase por esta lucha o esta dificultad? Si Dios es amor, ¿cómo lo puede permitir? ¿Cómo puede dejar que cosas malas ocurran a personas buenas? Bueno, antes de contestar esta pregunta, porque esa es la pregunta que el propósito que queremos nosotros ver, estudiar el día de hoy, déjeme clarificar algo. Primero, no hay nadie bueno. No. La Biblia dice que todos somos pecadores. Que cada uno de nosotros hemos fallado, hemos pecado, hemos rebelado contra Dios. No hay ninguno de nosotros que sea bueno verdaderamente. Pues nosotros no debemos preguntar cómo Dios puede permitir que cosas malas ocurran a personas buenas. La pregunta debe ser, ¿por qué Dios deja que cosas buenas ocurran a personas malas y pecadoras como yo? La segunda cosa que hay que entender, que originalmente todo era bueno. Dios hizo en el principio la tierra, las plantas, los animales y el hombre. Y originalmente todo era bueno. Vemos en el sexto día de la creación que entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno.
Pero entonces algo ocurrió, ¿verdad? Algo ocurrió que cambió todo eso. ¿Y qué fue eso? El pecado. El hombre desobedeció el mandamiento de Dios y comió del árbol prohibido, y en eso él pecó. Y cuando el hombre pecó, trajo muerte. Muerte espiritual, en que el hombre fue separado de Dios, porque vemos que el hombre está en el huerto y Dios dice: Adán, Adán, ¿a dónde estás? Quebró esa comunión, esa intimidad. Fueron separados espiritualmente. Segundo, empezó el proceso de la muerte física. El hombre y toda la creación empezó un proceso de deterioración. Leemos aquí en Romanos capítulo 8, dice que contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Dios dijo: si coméis de este fruto, ciertamente moriréis. Pues la maldición, toda la creación quedó sujeta, empezó el proceso de morir. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia, como si tuviera dolores de parto. Pues cuando nosotros miramos la creación y vemos situaciones como terremotos y diluvios y huracanes y todas estas devastaciones, aún enfermedades y pandemias, y decimos: ¿por qué? Es por resultado del pecado. Cuando el hombre pecó, no solamente empezó él a físicamente deteriorar, pero el mundo a la cual él fue dado cargo también. Y Pablo dice: el mundo gime bajo el pecado, gime con dolor, deseando el regreso del Señor, que Él va a venir a establecer y hacer que todo esté bueno otra vez. Pero para mientras gime. Y la razón que vemos estas enfermedades, que vemos esta destrucción, la razón que vemos violencia en las calles, es por el pecado. Es el resultado del pecado. En la naturaleza, pero también en el hombre, que ha decidido rechazar las normas absolutas de Dios, diciendo: yo voy a vivir la manera como a mí me parece. El problema es cuando no hay una norma universal, cada uno establece su propia norma. Y ahí es donde viene el conflicto y la violencia y la discriminación y el odio y todo lo que vemos ocurriendo. Porque todos están diciendo: será a mi manera. En vez de todos diciendo: Señor, que sea a tu manera. Pero lo que vemos ahora es el resultado del pecado, del hombre que se ha alejado de Dios. Pero pastor, ¿y eso cómo nos ayuda? En esos problemas, en esas dificultades que estamos, ¿por qué Dios los permite? ¿Por qué no solamente los detiene, los para? Porque Dios desea lograr a veces diferentes motivos por medio de las tormentas. Miremos las clases de tormentas que hay. La primera que quiero que miremos, que Dios a veces permite tormentas para corregirnos. Tormentas de corrección. Estas son tormentas que vienen porque estamos fuera de la voluntad de Dios y Dios las usa para hacernos volver a su curso. Y yo pienso en un hombre llamado Jonás. Jonás era un judío
viviendo en la tierra de Israel, cuando él recibió un llamado de Dios de ir a predicar el evangelio. Y con gusto dijo, aquí estoy, heme aquí, úsame Señor. Pero el Señor dijo, no te quiero usar aquí en tu tierra, sino te voy a enviar a Nínive, el capital de Asiria. ¿Dónde estaba Asiria? Bueno, Asiria era un imperio extranjero. Era una civilización de los más brutales conocidos. Ciudades, cuando Asiria venía invadiendo, ciudades enteras eran conocidos de cometer suicidio en masa porque preferían morir en sus propias manos que en las manos de esos bárbaros. Los de Asiria eran odiados por todos. Y Dios dice a Jonás, yo quiero que vayas y lleves este mensaje, mi mensaje, a tus enemigos mortales. A Jonás no le pareció. Pues él decidió, yo voy a correr de la voluntad de Dios. Y en vez de ir a Nínive, él se montó a un barco yendo en la dirección completamente opuesta. Leemos, vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, dirección completamente opuesta, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Es ridículo no pensar que vas a huir de la presencia de Dios. Pero así se convenció Jonás. Tanto era su disgusto, su odio a los de Nínive, él decidió, no hay manera, yo voy a huir, voy a desobedecer al Señor. Continúa la historia diciendo, y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Qué triste. Aquí Jonás recibe palabra del Señor, de vaya y lleve mi mensaje a ellos. Él rehúsa, se monta en un barco, empieza a ir en la dirección equivocada y Dios envía una tormenta. Y en esta tormenta no solamente está Jonás sufriendo, sino toda la tripulación. Por la rebeldía de Jonás, otros tuvieron que sufrir. Por él rehusar obedecer a Dios, un montón de gente inocente tuvo que sufrir. Y así sucede. Gente dice, bueno, es mi vida, yo puedo hacer lo que a mí me da la gana. No me digas qué hacer, pero no entiendes que tu pecado afecta a otros. Que tu desobediencia impacta y hiere a los demás. El pecado de un esposo daña a su esposa y a sus hijos. El pecado de un hijo hiere a los padres. El pecado de alguien de la congregación afecta a toda la congregación, la Biblia dice. Nuestro pecado afecta a los demás. Pero Jonás está tan duro de corazón, solo enfocado en sí mismo, que a él no le importa y viene esta tormenta azotando este barco. Todos piensan que van a morir. Cuando por fin Jonás va al capitán y él le confiesa.
Y les dijo, tomadme y lanzadme al mar. Y el mar se calmará en torno vuestro, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Por fin él reconoce y él dice, aviéntame. Aviéntame al agua, así ustedes se salvarán. No digo, démonos vuelta para que yo pueda obedecer. Pero Jonás estaba dispuesto de morir y no obedecer a Dios, porque así era su odio contra los ninivitas. Pues lo que sucede fue que ellos decidieron, ok, vamos a sacrificar tu vida para salvar a los demás. Y tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Pero entonces leemos que el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y leemos entonces el capítulo 2, que es mientras que Jonás está en el vientre de ese gran monstruo marino. Después de 3 días y 3 noches, él reconoce su pecado, su rebeldía, el rehusar obedecer al Señor, y él se arrepienta. Y el Señor lo escucha. Y en ese momento, ese gran pez tenía deseo de vomitar y lo escupió, y Jonás cayó ahí en las playas junto a Nínive. ¿Qué es tu punto con esta historia? Que Dios usó la tormenta para corregir a Jonás. Y quizás la tormenta en que estás tú ahorita es porque Dios quiere corregir cosas en tu vida. Quizás estás reconociendo que todas tus prioridades han estado mal. Has enfocado toda tu vida en trabajar y ganar y acumular cosas, y ahora que ha venido esta pandemia, de repente no puedes trabajar y empiezas a ver que todas estas cosas en verdad perecen, no duran. Son cosas. Quizás un familiar se ha enfermado, y la realidad de que has dedicado todo tu tiempo a trabajar y no a nutrir esa relación, y te ha abierto los ojos. Y Dios lo está usando para corregirte. Lo único que puedo decir es, escucha eso. Obedezca, no sea como Jonás, reunente y de, no, yo voy a hacer cosas a mi manera. Y arrepienta y hágalo bien. Pero lo que vemos es que hay tormentas de corrección. Tormentas de corrección. Segundo, Dios permite tormentas para dirigirnos. Hay tormentas de dirección. Tormentas de dirección. No tenemos tiempo para verlo ahora, pero pueden ir después a Hechos capítulo 27. Y ahí hay una historia acerca del apóstol Pablo. Como ustedes saben, Pablo fue el misionero que fue por toda Europa plantando y empezando iglesias. Él regresó a Jerusalén y fue en Jerusalén donde quedó arrestado por algunas acusaciones falsas que le dieron contra él de armar un alboroto. Pero Pablo, en su deseo de librarse, apeló a César, el derecho de todos ciudadanos romanos, que su audiencia sea ante César. Y entonces, como él apeló a César, lo montaron en un barco y lo llevaron de Jerusalén hacia Roma.
para que él pudiera tener su día de juicio. Y ahí iba Pablo en un barco. No era el mejor tiempo del año, dice la Biblia, para estar viajando, cuando ellos son azotados por una tormenta. Ahora, esto debería haber sido una de esas tormentas de película, porque dice que todos los marineros a bordo estaban con temor. Ellos estaban arrojando su mercadería, lo que habían ellos comprado para vender, en otra parte, tirando su dinero sobre el borde. Habían amarrado con lazos todo el barco para que no se despedazara, y ellos estaban temiendo por su vida. Y entonces Dios le da palabra a Pablo y él va y habla con los que estaban a bordo y dice: no hay que temer, ninguna vida se va a perder. El barco sí, pero las vidas Dios los va a salvar. Y así fue. El barco chocó a la afuerita de una isla. Todos tuvieron que nadar y llegaron a una isla llamada Malta. Y ahí fueron ellos recibidos por algunos nativos, dice la Biblia, que le hicieron un fuego y le ofrecieron cosas de comer. Y fue a estos nativos que Pablo empezó a predicarles, a compartirles el evangelio. Y muchos de ellos recibieron a Cristo. ¿Qué es lo que vemos sucediendo? Pablo iba a Roma. Y mientras él iba a Roma, Dios dijo: yo tengo un pequeño desvío. Yo tengo un grupo de personas que viven aquí en esta islita que necesitan escuchar de mi hijo. Y Dios permitió una tormenta, usó una tormenta para desviar a Pablo de su objetivo de ir a Roma, para que se detuviera por un momento en Malta para poder compartir el evangelio con ellos que estaban ahí. Y lo que quiero que ustedes miren es que a veces Dios usa tormentas para dirigirnos a hacer su voluntad. Nosotros muchas veces tenemos nuestros planes y nuestros deseos, y eso es grandioso. Y puede ser que aún esos deseos y planes fueron dados por Dios mismo. Pero puedes también que Dios dice: te voy a desviar, tengo un destino diferente, un lugar que quiero llevarte primero antes que vas a lo que planeabas. Porque yo quiero hacer algo que va más allá de tus imaginaciones. Dios me promete y te promete a ti diciendo: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. A veces la tormenta viene y mueve el barco, redirige el barco. Porque antes de llegar a tu Roma, Dios tiene una Malta. Y cuando viene la tormenta, y nuestras vidas son sacudidas, y cosas no se están desarrollando, llevándose a cabo como nosotros pensamos, y nos encontramos yendo en otro destino, es quizás porque Dios tiene algo nuevo para nosotros. Y dice: esta es la única manera de hacerte llegar ahí. Hay tormentas de corrección, hay tormentas de dirección y hay tormentas de perfección. Y esto sugiero era el propósito de la tormenta en la cual se encontraban los discípulos en Mateo 14. Aquí vemos este grupo de discípulos estaban obedeciendo la palabra del Señor. Él les dijo: móntense en el barco y vayan al otro lado. Ellos obedecieron al Señor, no estaban en pecado, no estaban siendo corregidos. No había otro lugar donde el Señor quería llevarlos, no había otro destino. Pues, ¿cuál fue el propósito? Que Dios quería enseñarles y desarrollar algo en ellos.
previo a esto, recuerden, alimentaron a los 5,000. Cuando el muchachito trajo los 5 panes y 2 pescaditos, estoy seguro que los discípulos, lo que el niño trae, qué lindo, ¿verdad? Pero ¿qué va a servir para toda esta gente? Pero el Señor multiplicó esos panes y ese pescado hasta que todos quedaron saciados. Y vieron un increíble milagro ante sus ojos. Que Dios puede proveer con poco. Que cuando Dios dice algo, cuando Jesús dice algo, así sucede. Que su palabra es fiel. Y que ellos pueden depender sus vidas en lo que Jesús les dice. Ahora Él les dice, vayan al otro lado. Y lo que vemos es que la lección que enseñó a través de alimentando los 5,000, ahora está la prueba para ver si lo aprendieron. Y ellos están en medio del mar de Galilea, viendo las enormes olas, viendo los vientos soplaron y ellos piensan, vamos a morir. Por eso el Señor no vino con nosotros, porque Él no quería perecer y nos envió para que nosotros hundiéramos, que fuéramos comida de pescado, ¿verdad? Ellos pensaron que era su fin. Pero el Señor quería enseñarles algo. Quería desarrollar su fe. Les había dado la enseñanza, la discusión, la práctica, la lección de cómo tener fe y lo que Él puede hacer. Pero ahora era el tiempo de ponerlo en práctica. Les enseñó de cómo ejercer sus músculos y cómo ganar músculos. Ahora dice, es tiempo que empiezan a levantar las pesas. Pero no pudieron, no quisieron. Reaccionaron en pánico. Dijeron, vamos a morir. De seguro Él nos envió aquí para que nosotros muriéramos. Pero el Señor los envió para fortalecerlos. Y la próxima vez que te encuentras en una tormenta, en vez de empezar a quejar, en vez de sentir lástima por ti mismo, en vez de buscar a quien culpar, pregúntate, ¿Dios me quiere enseñar algo? ¿Dios está queriendo fortalecer mi fe por medio de esto? Porque la fe, la única manera que nuestra fe crece es por medio de pasando por problemas. Leemos en Romanos capítulo 5. Pablo dice, empieza el capítulo diciendo, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Jesucristo. Él acaba de explicar de cómo nosotros somos justificados, no por obras, no por religiosidad, no por nuestra herencia y no nuestros antepasados. Somos justificados, somos declarados justos en relación propia con Dios por fe. Punto y aparte. Y él dice, habiendo sido justificado por la fe, tenemos paz. Ahora hay paz, porque cuando es fe lo que me salva, ya no estoy dependiendo de mis obras, diciendo, ¿he hecho suficientes obras? ¿Hay alguna obra que se me olvidó hacer? No, es por fe y puedo yo estar a paz con Dios por medio de mi Señor Jesucristo. ¿Por medio de quién? Cristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Pues ahora podemos disfrutar, hemos recibido entrada a la gracia de Dios y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pues nosotros tenemos esta esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Sí, él dice, podemos nosotros gloriar, exaltar, regocijar en las tribulaciones.
¿cómo? ¿Cómo es que yo puedo gloriarme en mis tribulaciones, pastor? Bueno, Pablo dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Cuando estoy pasando yo por tribulaciones, produce paciencia. ¿Qué significa paciencia? Aguantando. Porque cuando paso por dificultades es lo único que en verdad puedo hacer. Piensa en Noé, otro hombre que pasó por una tormenta, ¿verdad? Y mientras él estaba en ese barco, dice que llovió por 40 días y 40 noches, pero después de eso él no pudo salir, tuvo que esperar a que bajaran todas las aguas. Y se imagina cómo fue él dentro de ese gran barco, día tras día, noche tras noche, con todos esos animales, no viendo nada más que las paredes de ese barco, pensando, ¿voy a salirme de esto? Y estoy seguro que él tuvo sus momentos de duda y donde él dudaba de Dios y de los planes de Dios. Pues, ¿qué pudo hacer? Nada. Solo esperar. Paciencia. Solo aguantar. Y eso es lo que sucede. Nos forza a nosotros a ejercer paciencia. Y la paciencia produce carácter probado. En otras palabras, eso de esperar empieza a desarrollar nuestro carácter. Empieza a purificar mi vida. Empieza a madurarme, fortalecerme, enseñarme a confiar más en Dios y sostenerme de Él. Pedro nos dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros. Como si alguna cosa extraña se estuviera aconteciendo. Si te encuentras en problemas, no, ¿por qué? No. En este mundo tenéis tribulación, ¿ok? Si no, regocijaos grandemente. ¿Qué? ¿Regocijar cuando estoy pasando por tribulación? Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por el fuego, sea hallada que resulta en alabanza y gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Que el pasar por esos fuegos de prueba te está desarrollando, purificando, fortaleciendo. Dios está creciéndote en fe. Por eso Dios a veces permite que pasemos por dificultades, porque nos fortalece. En la antigüedad, cuando ellos hacían esos grandes barcos, quizás el parte más importante del barco era el mástil central. Porque ese mástil tenía que aguantar los vientos más fuertes para que el barco pudiera sobrevivir si se encontraba en medio de una tormenta. Para que pudiera llegar al destino A, destino B. El mástil era lo esencial. Pues para hacer un mástil, lo que muchas veces hacían es que encontraban el árbol indicado en la cima de algún monte. Y entonces cortaban todos los árboles que rodeaban ese árbol para exponerlo. Exponerlo a los vientos, a los elementos, a todas las tribulaciones que pudiera venir contra ello. Y lo permitían que fuera azotado y soplado por años. Y lo que sucedía es que lo más y más que iba siendo probado ese árbol, la madera se fortalecía. Y después de años de estar expuesto, lo cortaban y formaban el mástil. Porque entonces sabían que podían depender en ella, porque había sido probado. Y por el proceso de probado, fortalecido. Y Dios quiere hacer de ti un mástil.
Y por eso permite que pruebas vengan, para que tu fe sea fortalecida más y más. Y Él puede usarte para hacer su voluntad. Bueno, ¿qué hago pues? En medio de mi prueba, en medio de mi tribulación, en medio de mi tormenta. ¿Qué es lo que yo debo de hacer para poder fortalecerme en fe? Bueno, primeramente, confía en su presencia. Confía en su presencia. En el Evangelio de Marcos, cuando habla de esta historia de Jesús caminando sobre el agua hacia ellos y ellos luchando en medio del mar de Galilea contra la tormenta, Marcos nos da un detalle que yo creo que es importante aquí. Dice, Jesús, al verlos remar fatigados, porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar. Lo que veo es que Jesús nunca quitó sus ojos de ellos. Los envió que cruzaran el mar, le dijo, váyanse y yo voy a quedarme a orar. Pero aunque él estaba orando al Padre, él tenía un ojo en ellos, viendo, velando sobre ellos. Y quizás tú te sientes solo ahorita en medio de tu tormenta, tu situación. Que Dios, ¿a dónde estás en eso? Él está velando sobre ti. Y Él te ha prometido, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Y Él está velando sobre ti. Y vendrá en el momento oportuno. Cuando tu fe ha sido desarrollado a lo que Él quiere hacer. Recuerda su presencia. Segundo, recuerda su promesa. Él dijo a los discípulos, vayan que al otro lado. No digo vayan al fondo. Él no dice vayan y conviértase en comida de pescados. No. Él dijo vayan al otro lado. Y cuando estamos nosotros pasando por dificultades, nos agarramos de esas promesas. Las promesas que estamos estudiando aquí en esta serie. Y nos sostenemos de ello. Y lo memorizamos y lo repetimos. Pero más que todo, lo creemos. El Señor promete lo siguiente. Dice en Isaías, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemará, ni la llama te abrazará, ya que eres precioso a mis ojos, digno de honra, y yo te amo. Confíe en su presencia, confíe en sus promesas, confíe en su poder. Parte de la historia que no tuvimos tiempo de verlo, pero Jesús se aproxima al barco, ellos están luchando y Jesús se aproxima y ve a Simón Pedro. Y Simón, ellos piensan que es un fantasma, ¿verdad? Y dice Simón, si eres en verdad Jesús, llámame que yo salga a ti. Yo digo, Pedro. Y si fue una fantasma y dijo, ven, sal, ¿qué clase de prueba es eso? Pero de todas maneras, Jesús dijo, ven. Y Pedro salió y empezó a caminar sobre el faz del agua. Pero entonces empezó a ver las olas, empezó a ver los vientos, quitó los ojos de Jesús y se fue para abajo. Y por eso tenemos que mantener nuestros ojos en el Señor en medio de pruebas. Mantenerlo en su palabra. Porque en el momento que empezamos a mirar los problemas se hacen más grandes que nuestro Señor, nos vamos a hundir. Pero el Señor no dejó que se hundiera, sino dice que el Señor lo agarró, lo levantó y lo puso en la barca.
Piensa en eso. Simón era conocido como el gigante de los discípulos. Era un gran hombre. Y Jesús lo agarra, lo levanta, ¡pum! Mojado. Y el Señor es poderoso. Que sea la situación en que te encuentras, de rescatarte y de ayudarte. No hay cosa demasiado grande para Él. Su presencia, su palabra, su poder y su propósito. ¿Cuál era su propósito? Dice entonces los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, en verdad eres el Hijo de Dios. El propósito es que Dios quiere ser glorificado en tu vida, sobre todo. Deja que Él sea glorificado en medio de tu problema, en medio de tus tribulaciones, en medio de tu tormenta. Y sostente de esta promesa. En el mundo tenéis tribulación, pero no me gusta, pastor. Pero miremos el resto. Pero confiad, yo he vencido al mundo. La palabra vencido es la palabra prevalecido. Yo he prevalecido al mundo. Pues confiad en mí y tú prevalecerás. Confiad en mí y tú vencerás por medio de esta tribulación. Confiad en mí. Confía en el Señor. Confía en su promesa. Que dice, sabemos, para los que aman a Dios, todas las cosas, no algunas, todas las cosas. No solamente las buenas, todas las cosas cooperan para bien. Eso es para los que son llamados conforme a su propósito. Nota, Pablo no dice que todas las cosas son buenas. No todo es bueno en nuestras vidas. No todo es bueno en este mundo. No, tampoco nos dice que en todo hay bueno. Hay gente que dice eso. En todo hay bueno. No, él no dice en todo hay bueno. Hay cosas en que no hay bueno en ellos. Pero lo que dice es que Dios puede tomar cualquier cosa y traer bien a través de ello. Déjame darte una ilustración. Algo que quizás tú puedes entender porque acudes a ello todas las mañanas. Y eso es al café. Todas las mañanas, lo primero que yo hago, después de levantarme de la cama, es voy a la cocina a preparar café. Ahora, yo no agarro el montón de granos y los meto a mi boca y empiezo a masticar. Eso no es bueno. No sería bueno, no sería agradable, no sería nada bueno en eso. Sería horrible, sinceramente. Tampoco no digo, bueno, solo voy a tomar agua caliente. No, tampoco, eso no es bueno. O voy a chupar en el filtro. Tampoco, eso no es bueno. Pero cuando yo tomo cantidades correctas de cada uno de estos ingredientes y los combino a la temperatura correcta por alguien que sabe cómo hacer café, resulta en algo bueno llevándose a cabo. Y hay cosas en nuestras vidas que no son buenas. Hay cosas en nuestra vida que son la consecuencia de la caída. Divorcio, cáncer, muerte, enfermedades, pandemias. Pero Dios promete que Él puede tomar todas estas cosas
que están en las vidas de aquellos que les aman, que confían en Él, que esperan en Él, que están apoyándose en Él, que Él puede tomar esas cosas y hacer algo maravilloso de ellas. Precisamente como hizo en la historia de Esther, o como hizo en la historia de José, o como hizo en la historia de Jonás. Y más que todo, como hizo en la historia de Jesús. No hay nada de bueno en la cruz. No hay nada de bueno en la traición. No hay nada bueno en el Salvador siendo asesinado. No hay nada bueno en Él siendo enterrado. Pero todas esas cosas en las manos de un Dios poderoso se convirtieron en el evento más maravilloso de toda la historia del mundo. Dios puede hacer que todas las cosas cooperan para bien. ¿Estás pasando por una tormenta? Una tribulación, una dificultad. ¿Sientes que te estás hundiendo? Confíe en su presencia. Confíe en su palabra. Confíe en su poder. Y confíe en sus propósitos. Pero hay algunos de ustedes que necesitan dar sus vidas a Cristo. Estás pasando por tiempos difíciles y quizás Dios ha permitido eso para que tú reconozcas tu necesidad por Él. Para traerte al fin de ti mismo y que busques de Él. Y no me importa lo que tú estás pasando, el Señor está allí por ti. Con su mano estrechada. Para ayudarte, para salvarte. Y Él quiere salvarte esta noche. No solamente de tu tribulación, pero salvarte de tus pecados. Y traerte perdón y vida eterna. Por eso Él murió en esa cruz. Y en la cruz Él tomó los pecados que tú has cometido. Y Él sufrió las consecuencias del pecado, que es muerte. Y Él murió. Para que tú no tuvieras que morir, pudieras vivir. Y lo único que tienes que hacer es poner tu confianza en Él. Tu fe en Él. Dejar de confiar en tus buenas obras, dejar de confiar en tu religiosidad, dejar de pensar por ser religioso Dios te va a perdonar y reconocer nada de eso, nada que yo puedo hacer en mis propias fuerzas me puede salvar, es solamente la gracia de Dios. Y decir, Señor, lo que hiciste en la cruz, creo que lo hiciste por mis pecados, eso es lo que yo merecía. Y creo que lo que tú hiciste en la cruz es lo suficiente para perdonarme y salvarme. Y abrir tu corazón y recibirlo como tu Salvador personal. Y si quieres, puedes hacer eso ahorita. Solo hay que pedirlo. Pues ora esta oración conmigo si quieres. Señor Dios, yo admito que soy un pecador y que yo merezco ser castigado por todas las cosas malas que yo he hecho. Pero he entendido hoy que por eso Jesús vino.
Él vivió la vida perfecta para morir la muerte perfecta y absorber todos mis pecados y pagar por ellas con su sangre. Y ahora yo confío en Él, que lo que Él hizo, lo hizo por mí. Y lo recibo como mi Salvador. Amén. Si orases esa oración, la palabra de Dios dice que tus pecados han sido perdonados y ahora tienes un comienzo nuevo. Una nueva vida, una nueva oportunidad. Y lo que nos gustaría hacer es poner en tus manos unos recursos que te ayudarán en esta nueva aventura en que acabas de embarcarte. Quiero regalarte una Biblia y un pequeño libreto que yo escribí que te habla acerca de qué significa ser cristiano. No de ser religioso, no de ser miembro de Calvario, sino qué es tener una relación con Dios. Y esto es gratis, solamente al pedirlo. No vamos a molestarte por el correo, no vamos a estar enviándote sobres en el correo ni nada de eso. Solamente será un regalo gratuito. Lo único que tienes que hacer es pedirlo. Pues llame al número que está abajo o envía un correo al correo electrónico que está abajo. Así, mándanos tu dirección y tu información para que lo podamos poner en el correo y hacértelo llegar. Queremos ser de bendición a ti. Bueno, Calvario, que Dios le bendiga mientras estamos pasando por estos días de cuarentena. Ojalá nos podemos ver muy pronto. Estamos viendo los números a empezar a nivelarse, que las cosas se están normalizando nuevamente. Pues ojalá eso es una indicación que pronto vamos a poder tener reuniones de reunificación. Vamos a ver. Pero sigue orando y sigue pidiendo la protección de Dios sobre la iglesia y todos los miembros de aquí, toda la comunidad, porque todos necesitan la oración. Que Dios le bendiga y ojalá nos vemos muy pronto. Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará. Tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor.
corazón te alabará. Oh, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Yo sé que tú, Señor, mueves montañas una y otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abrís el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Oh, oh, te confiaré. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. El mundo busqué y no pudo llenarme. Un tesoro pueda ganar, me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva, y cada
se cumplirá aquí en tu amor. No hay nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti sin miedo y sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y aun tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines. Resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines. Resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines. Resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás, Señor. Tú lo harás una y otra vez, Señor.
harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo